Creo en mí, en lo que puedo hacer, no hay nada que me dé más fuerza. Quiero vivir de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un jueves más a De Tú a Tú. Hoy hemos salido de nuestro escenario habitual, de la capital soriana, y nos hemos venido al valle, al estanque de Tera, donde nos acompaña Joaquín, alcalde. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos, iba a decir, las puertas de tu casa, que es el medio rural, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo vivo aquí en el estanque, en Tera. ¿Cuánta gente hay, Joaquín, que alardea del medio rural, que dice que importante es el medio rural, y luego le vemos vivir entre cemento, ¿no? Y bueno, asfalto. Hay mucha. Yo tampoco creas que soy un habitante 100% rural, ¿eh? O sea, yo soy, dijéramos, un neorrural que me gano la vida en la ciudad, en este caso, pero que vivo aquí. O sea, yo hace 13 años decidí cambiar el medio urbano, que era donde yo vivía, por una zona más tranquila, en la que bueno, pudiera vivir un poco más libre y un poco más en contacto con la naturaleza, y decidí venirme a vivir aquí. Pero ya te digo que yo no soy una persona, yo entiendo como ciudadano rural que se gana la vida en el medio rural, y yo realmente tampoco me la gano en el medio rural, ¿no? ¿Quién es Joaquín, alcalde, aparte de un agitador, de un emprendedor, de una persona que mueve a todos los que están a su alrededor? Bueno, pues yo soy un soriano de casi 69 años, perdón, casi 49 años, soy del año, sí, nacido en el año 68, que bueno, me siento muy ligado a esta tierra y bueno, siempre he trabajado aquí. Llevo 20 años trabajando en una organización como Cibesmundi, que es una organización que trabaja para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y bueno, yo me definiría como una persona completamente realizada. He trabajado siempre en lo que me ha gustado, me considero muy afortunado por eso. Vivo donde he elegido vivir, hago lo que he elegido hacer y me siento muy, como digo, muy afortunado. Soriano de pro, amante de la tierra, ¿alguna vez has tenido la tentación o te has visto obligado a pensar en coger la maleta como tantos otros y largarte? No, sinceramente no. Yo, por motivos de mi trabajo, pues en estos últimos 20 años me ha tocado viajar muchísimo para trabajar, sobre todo en los proyectos de cooperación al desarrollo que hemos tenido en todo el mundo. Y bueno, entre las lecciones que he aprendido, que la verdad es que he aprendido muchas cosas, ¿no? Pues una de ellas era que, como en Soria, se vive en muy pocos sitios, ¿no? Eso lo dice mucha gente, hay gente que lo dice, yo creo que un poco con la boca vacía, pero es verdad. O sea, yo conozco pues buena parte del mundo, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, ¿no? Y tengo que decir que la calidad de vida que tenemos aquí, ya no solo por el entorno natural que tenemos, que como vemos es una maravilla, ¿no? Sino por la calidad de los servicios que tenemos, la propia ciudadanía, ¿no? que hay en Soria, pues se vive muy bien, y nunca he tenido la tentación de marcharme, la verdad. Hay gente que vive en la gran ciudad, en la capital, en Madrid, y no lo disfruta. Pues sí, yo creo que la mayor parte de la gente que vive en Madrid, en la gran ciudad, no lo disfruta, porque bueno, pues estamos hablando de que, salvo una minoría que se puede permitir el vivir bien, ¿no? El vivir de una manera desahogada, sin prisas, sin horarios, sin relojes, etcétera. El resto pues son personas que están sometidas a unas reglas que las marca pues el trabajo, el lugar donde vives, etcétera, y que además en estos últimos años de carestía, ¿no? y de crisis, y de que bueno, pues los sueldos ya no son como eran, pues son personas que, bueno, yo no voy a decir que vivan en precario, pero sí que viven con unas estrecheces que seguramente en un entorno como el nuestro aquí en Soria no las tendrían. ¿Cuántas ideas de las que desarrollas en ese horario matutino hasta el mediodía, hasta que comes y abandonas Soria, se han gestado aquí donde nos encontramos? Pues muchas. Por eso os he traído aquí, ¿no? Cuando me dijiste que querías hacerme una entrevista en un entorno muy íntimo mío, pues enseguida me vino a la cabeza este lugar, ¿no? O sea, para bien y para mal. O sea, por aquí paso muchas horas dándole vueltas a la cabeza, muchas horas muy buenas, algunas no tan buenas, ¿no? Y este es un lugar con mucha energía para mí, ¿no? Creo que es un sitio muy especial. Lo comentábamos anteriormente, la semana pasada Julio de Amazares decía que del ámbito rural, del medio rural, nos aterra la soledad, ¿no? Sí,
Sí, sí. Yo creo que dio en el clavo, o sea, se habló mucho en esa tertulia, llevamos muchísimos años hablando de los problemas de la despoblación, del origen, de las causas, de cómo vamos a resolver esto, y el otro día Llamazares dijo algo que a mí me pareció que fue muy certero, ¿no? Dijo que el problema que tenemos las personas es que nos da miedo vivir en soledad. Y hoy en día el mundo rural es un mundo solitario, ¿no? Y cada vez más solitario porque, bueno, hemos entrado ahí en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En un círculo vicioso, y realmente yo estoy convencido que el problema fundamental no son la falta de infraestructuras, que es un problema, ¿no? y la falta de servicios, que también es un problema, pero el primer problema de todos es que no estamos acostumbrados a vivir solos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a disfrutar del silencio y de la soledad, ¿no? Y creo que eso es un factor fundamental para volver a traer personas al mundo rural. Yo recuerdo hace muchos años, hablando con Mercedes Molina, de todas estas cosas, que probablemente es la persona que más ha investigado sobre esto en Soria y en España, me decía que había un turismo incipiente del silencio, ¿no? Que muchas ciudades, muchos pueblos, muchos recursos turísticos empezaban a desmarcarse por ahí, ¿no? Que lo que vendían realmente al turista, al viajero, era el silencio. Y yo creo que en Soria de eso tenemos mucho y no lo hemos aprovechado. Y realmente yo creo que es algo muy, muy aprovechable. Pero también se corre el riesgo de convertir el medio rural en un parque temático y limitarlo exclusivamente al turismo. Algo tiene que darse, ¿no? Lamentablemente parece que las cosas van por ahí. O sea, las políticas, ya no solo las políticas locales y las políticas autonómicas, sino las políticas europeas, lo que nos están llevando es a eso. O sea, al final el campo lo que va a ser es un gran jardín de fin de semana en el que los más afortunados tendrán una vivienda y se escaparán de las grandes ciudades y vendrán aquí a pasear. El problema es que ¿quién va a mantener ese jardín? Porque hasta ahora el paisaje que tenemos, que es un paisaje totalmente manejado por el hombre durante generaciones, si el hombre deja de actuar sobre ese paisaje, pues ese paisaje se perderá y el campo no será como lo conocemos. Y habrá incendios, y habrá maleza, y no será un campo amable y un campo visitable como el que esperan esas personas de fin de semana, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, ni ningún truco, ni as en la manga, pero ¿qué cambio debe de producirse para que volvamos la mirada al medio rural? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos precisamente en un momento de un cambio salvaje, ¿no? O sea, estamos cambiando en estos 10 años, la revolución digital es la que está poniendo todo esto patas arriba, ¿no? Y es difícil saber hacia dónde vamos. Lo que hay claro, hay una cuestión que es muy clara. Va a haber muchas oportunidades en el mundo rural, de hecho ya se ven oportunidades en el mundo rural a corto plazo, en esta línea, ¿no? En la línea del turismo, en la línea de la agricultura y la ganadería ecológica, que yo soy de los que piensan que es el futuro no solo de Soria, sino de todo Castilla y León, ¿no? Yo creo que hay oportunidades, pero hay un problema y tenemos un cuello de botella tremendo que tenemos que resolver de inmediato, y es la desconexión a Internet. O sea, yo sé que en Soria se ha reclamado durante mucho tiempo, se reclama de una forma legal, ¿no? Las infraestructuras, las carreteras, etcétera, pero yo creo que antes que todo eso, ahora mismo tenemos el problema de Internet. Si conseguimos que el mundo rural esté conectado, va a haber muchas oportunidades para el mundo rural y van a llegar los nuevos pobladores al mundo rural. No sabemos de qué color serán esos pobladores, no sabemos si van a ser blancos, negros, de qué procedencia, pero van a llegar. El problema es que si no nos conectamos, o sea, si dejamos pasar esta revolución y no nos conectamos, estamos perdidos. Hoy se celebra el Día de Internet. Sí. Para el medio rural lo tiene más complicado. Sí. Justamente veía hoy una noticia, sí, al hilo de lo que comentabas, en la que se comentaba la relación de Internet, los avances que había supuesto, sí, para un sector de la población, como son los discapacitados visuales, sí, con gente de la ONCE, sí, y demás. Sin embargo, aquí, y bienvenidos sean todos esos avances para todos los que lo puedan disfrutar, y cuánto queda por avanzar, lo que se ha avanzado y donde no ha llegado todavía, ¿no? Bueno, yo soy un poco crítico, ¿no? O sea, yo entiendo que el derecho a Internet de una persona es un derecho humano, y debe ser un derecho humano como el agua. O sea, hoy en día yo creo que es tan importante, no voy a decir más, ¿no? Pero casi tan importante el Internet como el agua. O sea, cualquier ciudadano debería tener derecho, por ser ciudadano, a disponer de una conexión a Internet
decente, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha sido un día especialmente bueno para nosotros porque nos hemos enterado que a Magaña, el alcalde de Magaña, Fernando Marín, que es un valiente y un luchador por su pueblo, se presentó hace unas semanas a un concurso de Hispasat y está en el último corte. Solamente hay 3 pueblos de España, necesita el apoyo de todos para votarle. Yo desde aquí pido a las personas que nos ven que entren en la página de Hispasat y voten. Pero bueno, es algo anecdótico, quiero decir, es algo paradigmático, es un ejemplo de lo que está pasando no solo en Soria, sino en muchas zonas de España. O sea, personas que quieren vivir en los pueblos, que tienen ideas para vivir en los pueblos, que no pueden vivir porque no tienen conexión. Yo aquí en mi casa, aquí en Tera, hace poco tuve que quitar la conexión de Iberbanda porque no funcionaba. Y ahora estoy funcionando con un pincho de 4G de mala manera, como puedo, haciendo equilibrios en la terraza a ver dónde tengo mejor conexión. Eso es imperdonable, o sea, eso es imperdonable, eso es una vergüenza. O sea, y ahí es donde tienen que entrar las administraciones, y eso se llama brecha digital, y eso es lo que tienen que contribuir las administraciones a cerrar, ¿no? Esa brecha digital y esa desconexión, porque somos ciudadanos de tercera. Aquí no llega ningún virus informático. No, aquí no, es difícil. Joaquín, hablabas anteriormente de Cibesmundi, cómo surge, de la necesidad de que en ocasiones uno viene a colmar más sus necesidades que las del resto, se da una mezcla de ambas cosas. Bueno, yo de los orígenes personalmente no te puedo hablar porque los orígenes se remontan hace 30 años y yo no estaba entonces en la organización. Sé pues, que hubo un grupo de personas de Soria, de diferentes procedencias, que en algunos casos yo creo que fueron unos visionarios, ¿no? Y decidieron crear una organización en un primer momento para hacer intercambios culturales y bueno, para asomarse un poco a Europa, porque era cuando caía el telón de acero, cuando caía la Unión Soviética, y bueno, pues había interés por conocer qué pasaba fuera de aquí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hemos pasado por muchas etapas, pero siempre nuestra misión ha sido la misma, ¿no? O sea, siempre la misión ha sido trabajar para mejorar la calidad de vida de los demás, ¿no? Hemos trabajado durante más de 20 años y seguimos haciéndolo en cooperación al desarrollo, en más de 22 países de todo el mundo. Hoy en día trabajamos menos en cooperación porque en este país la cooperación al desarrollo ya no le interesa a nadie, tristemente ha pasado a un segundo plano, las administraciones no dotan presupuestos para cooperación. Y bueno, seguimos, como digo, seguimos trabajando. En este momento trabajamos en Líbano, en un campo de refugiados en la frontera con Siria, 30 kilómetros de Siria, con población siria en este campo. Trabajamos en República Dominicana, trabajamos en Mauritania, en Senegal, bueno, varios países. Pero ni punto de comparación al que trabajábamos hace 8 años, ¿no? Tú que eres joven te acordarás de esas campañas del 0,7%, sí, ¿no? Esas sí. demandas que hubo durante un largo periodo, sí, ¿no? Yo ahí fui cuando conocí a Cibesmundi, cuando me empecé a acercar a la organización, gracias a aquel movimiento, gracias a las personas que en aquel momento salieron a la calle y estuvieron durmiendo en tiendas de campaña por toda España reclamando el 0,7, pues gracias a ellos luego pudimos construir un sector, yo entiendo que un sector muy potente en su momento. El sector de la cooperación española sigue siéndolo, pero sobre todo lo fue, ¿no? Una cooperación muy valorada en todo el mundo, ¿no? Una cooperación profesional, trabajando en entornos difíciles, pero fue todo gracias al 0,7. La crisis se habrá notado, ¿no? En esa cooperación, no sé si en ocasiones como excusa se ha utilizado para dejar aparcados ciertos proyectos. Pues sí, bueno, un poco como todo, ¿no? O sea, realmente lo que no se puede exigir es a las administraciones que doten el mismo dinero que hace 8 años porque no lo hay. O sea, hoy en la caja, por los motivos que sea, ya no hay ese dinero. Pero el mayor problema ya no es que haya descendido el dinero para la cooperación, es que la propia ciudadanía no reclama políticas de cooperación. Eso es muy triste, ¿no? Ni siquiera las propias ONG, yo creo que no hemos sabido no protestar, sino generar un discurso, ¿no? sobre todo esto. Entonces, el uno por el otro, pues la casa sin barrer, ¿no? Se ha ido desmontando el sector y hoy ya digo que prácticamente estamos bajo mínimos. La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales en España pues estamos sobreviviendo como podemos en lo que tiene que ver con la cooperación.
cuando más falta hace, ¿no? En un mundo tan convulso como en el que nos encontramos. Sí, bueno, realmente hace falta y hay que decir que la cooperación funciona, o sea, porque siempre ha sido crítica, los sectores más críticos, no, es que esto de la cooperación, ¿y esto qué retorno tiene? Pues tiene mucho retorno, porque por ejemplo en América Latina nosotros hemos visto salir adelante países pues como Perú, por ejemplo, como Ecuador, como Bolivia, países que hace 20 años atravesaban una situación de crisis enorme, han salido adelante. Bien es cierto que porque han mejorado sus políticas, eso es verdad, pero también en gran medida porque la cooperación internacional, no solo las pequeñas ONGs españolas, cuando hablo de cooperación hablo de todo el aparato de la cooperación mundial, pues han apostado por estos países y hay ejemplos clarísimos de países que son casos de éxito de la cooperación. Eso por un lado. Y luego en los entornos de conflicto que tenemos hoy en día, como es todo lo que está pasando en Oriente Medio, África subsahariana y demás, o hacemos cooperación o no resolvemos el conflicto. O sea, estos conflictos no se resuelven con bombas ni con armas. Estos conflictos se resuelven acercándose a estos países, ayudándoles a salir adelante, ayudándoles a generar desarrollo sostenible de verdad, a generar riqueza, ¿no?, para que esos ciudadanos, para que esos nacionales puedan seguir viviendo en estos países. Y eso es lo que hace la cooperación. De todos esos países en los que has estado, en los que ha estado presente Cibes Mundi, ¿cuál te guardas especialmente en la retina por ser un logro, por lo que te haya chocado más? Bueno, hay dos países que tenemos especial, yo y todos mis compañeros, especial cariño. Uno es Perú. Perú fue el inicio de todo. Perú es un país maravilloso, con una gente maravillosa. En Perú hemos trabajado más de 18 años y hemos visto crecer y hemos visto salir adelante poco a poco el país, todavía con sus hándicaps, ¿no?, pero hemos visto descentralizarse la administración, hemos visto generar sistemas administrativos, etcétera. Quizás es el país más importante para nosotros. Y luego de los países que guardo muy buenos recuerdos de todos, ¿no?, pero por ejemplo especiales dificultades hemos tenido en Mali, que es un país muy complicado para trabajar, Mauritania, Camboya es un país donde trabajamos mucho y trabajamos muy bien, ¿no?, porque es un país además totalmente diferente, con una idiosincrasia totalmente lejana a la nuestra, ¿no? Es un país budista, es un país, bueno, no sé, con otra forma de entender la vida, en el que aprendimos mucho, ¿no? Quizás esos sean los países más interesantes. Supongo que España no es tan diferente de esos países, como lo comentabas, Perú, en vías de desarrollo, porque España transitó por ese mismo camino, ¿no?, recibiendo ayudas del extranjero. Yo te voy a contar una cosa que hablo con mi compañera muchas veces, ¿no? Y nosotros cuando fuimos a Perú nos sorprendía mucho, hace 20 años, nos sorprendía mucho la corrupción que había allí, ¿no? Decíamos, joder, ¿no?, cualquier cosa que intentabas hacer tenías que pasar por nosotros nos negábamos desde el principio, ¿no?, pero veías que estaba metida hasta el tuétano, ¿no? Y nosotros un poco cuando volvíamos aquí decíamos, joder, qué suerte tenemos nosotros en nuestro país, que esto no pasa, y no sé qué. Aquí. Y ahora pasa, o sea, y está pasando lo mismo, o sea, está pasando lo mismo. Quiero decir, vivimos en un mundo global y de vasos comunicantes, ¿no?, y hay muchas cosas que podemos copiar, muchos ejemplos, muchas buenas prácticas, nunca podemos hacer de menos a nadie. O sea, nosotros de hecho, lo que estamos aplicando en el Hueco, muchas de las cosas, la mayor parte de ellas las hemos aprendido en estos países. O sea, lo que estamos haciendo en el Hueco es cooperación al desarrollo en Soria y en España, para entendernos, ¿no? Estamos promocionando un desarrollo basado en la cooperación, en la solidaridad, en el bien común, etcétera, y eso lo hemos aprendido en 20 años por el mundo, ¿no? Pues bien, llegados a este punto vamos a hacer un alto en el camino y voy a coger la palabra de Joaquín y a continuación vamos a hablar de ese otro gran proyecto que se desarrolla en la capital soriana para toda la provincia, como es el Hueco. Ya estamos de vuelta aquí en este entorno privilegiado. Joaquín, vamos a hablar del Hueco. ¿Cómo surge? Bueno, es una idea que empezamos a darle vueltas a partir del año 2008, cuando empezamos a ver la magnitud del cambio tan brutal que se estaba produciendo, ¿no?, con la caída de Lehman Brothers y toda esta crisis, ¿no?, que parecía algo pasajero, pero que enseguida nos dimos cuenta de que pasajero no tenía nada, ¿no?, que lo que venía detrás era un cambio de modelo radical. Pues entonces pensamos que era el momento de diseñar un proyecto dentro de Cibes Mundi, un proyecto para Soria, ¿no? Siempre habíamos trabajado en
como decía antes, en un montón de países por ahí, pero nunca habíamos hecho nada en Soria. Entonces, bueno, hicimos un análisis bastante intenso, ¿no?, de lo que sabíamos hacer, de nuestras fortalezas, de las debilidades, etcétera, y nos dimos cuenta de que lo que sabíamos hacer era desarrollo, pero no nos gustaba mucho el modelo que habíamos utilizado en muchos de estos lugares donde habíamos trabajado, ¿no? Entonces decidimos salir de España, ir a la Europa desarrollada, a la Europa más desarrollada que nosotros, y conocer ejemplos de cómo se estaban resolviendo los problemas sociales en Alemania, en Reino Unido, en Francia, etcétera. Y bueno, pues ahí es donde descubrimos el concepto de economía social, de emprendimiento social, de innovación social, y nos deslumbró, ¿no? Dijimos, bueno, esto es lo nuestro, ¿no? O sea, nosotros, como digo, éramos muy críticos con nuestro trabajo. Es muy duro trabajar con subvenciones, aunque la gente piense que no, porque bueno, está siempre un poco ahí en el alambre, ¿no? O sea, pues si la subvención se acaba el proyecto, ¿no? Entonces lo que buscábamos era algo sostenible, o sea, un modelo de sostenibilidad. Y ahí es donde conocimos eso, el concepto de empresa social, y ahí empezamos a darle vueltas, y fue ya a partir del año 2011 cuando ya nos decidimos a ponerlo en marcha, ¿no? Empresa social, ¿no?, para algunos términos casi contradictorios. Bueno, mira, la Unión Europea en el año 2011, un poco preocupada, ¿no?, porque no había una definición clara de qué era esto la empresa social, convoca a un grupo de expertos de todos los países para que hagan, dijéramos, un estudio sobre qué es eso de la economía, de la empresa social, mejor dicho, ¿no? Y ahí es donde nace ese nuevo concepto, ¿no?, de empresa social. La empresa social es muy fácil, la gente me va a entender rápido. Los emprendedores sociales son empresarios que quieren vivir de su empresa, pero que no aspiran ni a hacerse millonarios, y que lo que aspiran es a que sus empresas tengan un impacto positivo y generen empleo, etcétera, etcétera. Muchos me dirán, los más mayores dirán, bueno, estos no han inventado nada. Es verdad, o sea, hay muchas personas que llevan muchos años, muchos empresarios que llevan muchos años, que tienen esa mentalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora lo que estamos viendo es que llega, sobre todo la gente joven, lo que se denominan los millennials, los jóvenes de 30 hasta 40 años, están totalmente alineados con esta definición, y lo que quieren es esto, ¿no? O sea, hasta el punto que ya se habla que las empresas del futuro, si no son sociales, ni siquiera van a ser empresas. ¿Y te sorprende esa demanda, ese tirón, como dices, de la gente joven? Porque supongo que esto nace con ciertas dudas, ¿no?, en una sociedad como la soriana, quizás no acostumbrado a este tipo de movimientos, ¿no?, en la propia España. Bueno, los sorianos, primero, en Soria hay que decir que hay mucho talento. O sea, hay personas con mucho talento que hasta ahora sí han estado ocultos, siguen mucho talento oculto, ¿no? Pero hay muchas personas con talento que gracias a proyectos como El Hueco se han atrevido a salir de casa y decir, bueno, pues seguramente esa idea que tengo no es de ser un chiflado, a lo mejor mi idea puede funcionar, ¿no? Eso en primer lugar. Dos, las personas jóvenes afortunadamente vienen con otra mentalidad. Las que están moviendo ahora mismo España y las que están revolviendo España son los jóvenes. No sabemos todavía si va a tener efecto toda esta revolución que están haciendo, pero son los jóvenes, ¿no? Entonces quiero decir que los jóvenes que vienen son mejores que nosotros, sin duda. O sea, y en este caso lo tienen muy claro. O sea, ellos, por ejemplo, hay estudios de consumo que ya dejan muy claramente definido que los jóvenes solo consumen lo que quieren, aunque sea más caro, les da igual, pero lo que quieren, los que tengan unas garantías de, como hablamos, de impacto social, de sostenibilidad, medioambientalmente sostenible, etcétera, ¿no? Son capaces de gastarse 200 pavos, hablando coloquialmente, en unas zapatillas y luego comer un yogur, ¿no? Nosotros no, y nuestros padres menos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces tenemos que pensar que el mundo es de estas personas que vienen y que va por ahí, o sea, que a nadie le quepa ninguna duda, ¿no? Y durante este tiempo muchos hijos, ¿no? Huertos de Soria, La Exclusiva, Megara, una serie de empresas que se han ido formando de carácter social. Si tuvieras que destacar alguna, yo sé que es complicado. Bueno, todas tienen su importancia, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del Hueco, hablamos de ecosistema, ¿no? O sea, nosotros somos una comunidad de emprendedores, cada uno contribuye en la comunidad en la medida que puede, desde su sector de trabajo, etcétera.
Si me hablas de proyección, pues bueno, hay empresas como La Exclusiva que tienen un futuro potentísimo. O sea, La Exclusiva además es el ejemplo de una idea sencilla, puesta en marcha por personas sencillas, en un entorno hipotéticamente difícil, que cuaja, ¿no? Que cuaja, y sobre todo es el ejemplo de empresa social, porque es una empresa que nace para resolver un problema social. Y lo resuelve, ¿eh? Y lo resuelve, ¿no? Y están, bueno, en los últimos meses están tratando de contener la avalancha de personas que les llaman de todos los lugares de España para que pongan en marcha una exclusiva. En este momento están trabajando en el modelo de crecimiento, que prácticamente ya lo tienen, ¿no? Y seguramente pues a partir del próximo invierno empiecen ya a desplegar la exclusiva en otras zonas, como Burgos, que en Burgos es un proyecto piloto que llevan pues desde febrero, creo. Entonces, si me preguntas eso, pero luego hay otras empresas, por ejemplo Megara, la cooperativa energética, liderada por Fernando Rubio, que es otro hijo del Hueco, por llamarlo de alguna forma. Estamos muy orgullosos de Megara, porque Megara lo que viene es a poner patas arriba el modelo energético en el que estamos viviendo, ¿no? Y Megara hace un año era una locura de unos frikis del Hueco, y hoy Megara tiene 200 socios cooperativistas y un futuro muy, muy prometedor. Quizás vamos más despacio de lo que en un primer momento algunos esperaban de nosotros, ¿no? Pero este es el ritmo que es. Y... se ha hecho de la necesidad virtud. Exacto, ese es el objetivo de la empresa social. Cuando hablamos de empresa social, siempre decimos que los problemas se convierten en oportunidades, y para un emprendedor social que mira con ese prisma, todos los problemas que puede ver en Soria, por ejemplo, derivados de la despoblación, se convierten en una oportunidad para un emprendedor social. Se habla mucho de despoblación, y volviendo a Julio Llamazares, decía que hay un riesgo de que se convierta en una moda, ¿no? De que se hable ya no desde el dolor, sino casi desde la oportunidad, convertirlo en algo habitual, motivo de tertulia, se piense desde una óptica finalista y no se aporten medios, que es lo importante. Claro, yo creo que se convierta en una moda no es malo. O sea, lo que a mí me preocupa es que se frivolice, ¿no?, con la despoblación. O sea, creo que estamos en un momento que no lo habíamos estado nunca y que tenemos que aprovecharlo. Y es que, por primera vez, la despoblación entra en la agenda política del gobierno nacional, que eso es muy importante. Ya veremos hasta dónde llega, pero de momento ya se está hablando de despoblación a nivel nacional. Y en segundo lugar, como decías tú, se está poniendo de moda, ¿no? O sea, los pensadores, todo el mundo habla de la despoblación y Soria y tal y cual y no sé qué. Entonces, si conseguimos que eso no se frivolice y conseguimos sacarle partido, que yo espero que seamos lo suficientemente espabilados en esta tierra nuestra como para sacarle partido, pues creo que tenemos una muy buena oportunidad. Y que se pongan medios y dólares y euros, porque hablar se nos da muy bien, ¿no?, en muchas ocasiones. Sí, bueno, yo ahí también soy un poco crítico, ¿no? Yo creo que es cierto que hacen falta medios, hace falta dinero público para cerrar esas brechas que hablábamos antes, la brecha digital, las infraestructuras, etcétera, etcétera, pero luego también es verdad que para salir del problema que tenemos hace falta personas emprendedoras y personas con proyectos sostenibles en Soria, y que aprovechen esas oportunidades que ha generado la despoblación, que las hay, ¿no? Entonces, muy probablemente esas personas no estén hoy aquí en Soria, porque tristemente los que quedamos aquí somos 4, y con una población muy envejecida. Entonces, lo que tenemos que ser es capaces de atraer emprendedores con talento, con proyectos sensatos, con proyectos solventes, que quieran venir a Soria a emprender. Tenemos que abrirnos. ¿De dónde vendrán? Pues no lo sabemos. Pueden ser de Siria o pueden ser de Fuencarral, ¿no? O sea, no ¿Soria es receptiva? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el modelo actual que tenemos, sobre todo el modelo de desarrollo rural, es un modelo que no facilita mucho la llegada de nuevos ciudadanos a la provincia, ¿no? Tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de acceso a la tierra. La tierra en Soria no se vende, y la poca que se vende cara, ¿no? No es fácil. O sea, yo creo que habría que buscar, sobre todo, habría que generar políticas de vivienda, que creo que es lo principal y lo más importante, para atraer a personas al medio rural, ¿no? Porque, bueno, eso es lo fundamental. Si no hay vivienda... Y esa discriminación positiva que tiene que haber en torno a territorios como Soria, ¿no?, como Cuenca, como Teruel, cuando uno ve en las noticias
el dinero que va a ir a parar al País Vasco, Sí. que incluso hasta Canarias llegará algo, Sí. merced a ese acuerdo presupuestario, Sí. y dices, ¿y Soria? Pues yo también estoy de acuerdo en que debe haber un trato discriminatorio positivo con Soria, igual que lo hay con un ciudadano que vive en Las Palmas y que por el mero hecho de vivir en Las Palmas, pues el Estado, o sea, es decir, todos le subvencionamos su pasaje de avión a Las Palmas, ¿no? Pues aquí algo parecido tiene que haber. O sea, aquí habrá que primar de alguna manera a las personas que vienen a Soria, que generan riqueza en Soria, y las personas que viven aquí, y habrá que facilitar las cosas, ¿no? Porque si no, como decía antes, si esto sigue la tendencia que llevamos, de aquí a 20 años viviremos en una jungla, porque aquí no vivirá nadie y el paisaje se habrá perdido y ni siquiera podrán venir esos ciudadanos de fin de semana que hablábamos, ¿no? Volviendo al Hueco, estás rodeado de gente joven, te incluyo entre los jóvenes, ¿no? Sí. Porque al final esto se va alargando, y más en Soria, ¿no? Sí, Donde llegamos muy lejos. A uno le da ese ánimo, ese entusiasmo, esas ganas, ¿no? Supongo. Mucho, sí, la verdad es que como te decía, el Hueco, uno de los secretos del Hueco es la retroalimentación, ¿no? O sea, estamos constantemente retroalimentándonos los unos a los otros, y cuando uno tiene un día malo, el otro lo tiene bueno, y eso es muy importante. Y luego, sobre todo, trabajar con gente positiva, ¿no? Eso quizás es lo mejor, eso es un lujo, o sea, trabajar con gente que siempre piensa en positivo, que siempre ve un poco más allá, que siempre quiere llegar un poco más lejos, es muy, muy, muy bueno para todos. O sea, es un poco de coaching colectivo lo que hacemos allí, ¿no? Y creo que es una de las principales señas de identidad en este momento del Hueco. Y también hay mucha gente tóxica afuera, ¿no? Claro, que sí, dice, pero bueno, este está ahí por algo, claro, y al que asoma la cabeza, sí. parece que... ¿Qué querrán que dice, ¿no? Aquí en Soria? Sí, pero bueno, eso ya estamos acostumbrados, sí. Bueno, yo creo que en Soria ahí es deporte nacional casi, ¿no? Sí, bueno, aquí más, porque como vivimos menos, pues aquí cada uno, el deporte es meterse en la vida del vecino, pero bueno, es un... Decías que salisteis a Europa a ver qué se estaba haciendo, estas novedades, trajisteis aquí a Soria, y ahora vosotros os habéis convertido en un referente para, supongo, otras ciudades de España. Joder, traéis a la reina en la reunión de primavera, traéis a políticos de primer nivel preocupados por la despoblación, vais derribando barreras. Pues sí, la verdad es que el otro día, con motivo de la reunión europea sobre emprendimiento que hicimos en el Hueco, vino la responsable de la Oficina de Creación de Empleo de la Unión Europea, Anne Branc, y presentó públicamente un informe que ha hecho la OCDE en Europa sobre buenas prácticas de ecosistemas para el fomento del emprendimiento social e innovación social, y una de esas 20 buenas prácticas es el Hueco. O sea, ya podemos decir que el Hueco es un referente europeo, ¿no? El modelo del Hueco. Lo que estamos trabajando ahora es para conseguir transferir ese conocimiento que se está generando en el Hueco a otros lugares donde quieran desarrollar algo similar, ¿no? Es difícil porque no es fácil clonar un Hueco, ni queremos clonar huecos porque no sería realista, ¿no? Seguramente fracasaríamos. Pero lo que sí que creemos es que podemos ser capaces de contar de una manera ordenada, de una forma académica, contar todo lo que hemos hecho aquí para que otros entornos, en tu pueblo, en Aranda de Duero, en Teruel, en Ponferrada, donde les interese, puedan aprender esas lecciones, tanto lo que hemos acertado como lo que nos hemos equivocado, y puedan poner ellos mismos en marcha el ecosistema. Ese es el futuro del Hueco, o sea, los próximos 5 años del Hueco van a ir por ahí. Joaquín, háblanos de ti, en este entorno supongo que alguna vez dejarás de pensar en la despoblación, en cómo gestar nuevas ideas. Sí. ¿Qué te gusta hacer en estos Pues mira, ratos me en los gusta que te mucho, distraes? me gusta mucho pasear, me gusta mucho escuchar música, me gusta mucho leer, me gusta mucho pues invitar a los amigos, pocos, pues no tengo muchos, buenos amigos, tengo los justos, ¿no? A comer, a casa, desconectar un poco, ¿no? Es difícil, desconectar, y más hoy en día que vivimos en este mundo tan digital, ¿no? Pues casi permanentemente estás pendiente del teléfono. Y ese es uno de mis retos también, ¿no? Conseguir desconectar un poco más. Le he encargado a un amigo que tiene una tienda de teléfonos que me busque un teléfono de los de hace 10 años, de esos que no tienen acceso a internet ni nada. Les hay. Sí, pues me va a buscar uno que dice que tiene viejo guardado y me lo va a dar, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Yo soy una persona normal,
que trabajo muchas horas al día, como la mayor parte de las personas que nos ven, y que cuando llega a casa lo que quiere es desconectar, y en un lugar como este pues es fácil, ¿no? Parece que en este mundo, si no hacemos algo y enseguida lo contamos, parece que eres anodino, que no haces nada y que estás retirado, que eres un ermitaño y... Yo soy una persona muy tranquila, a mí, por ejemplo, un domingo lo que me gusta es, los que me conocen lo saben, ¿no? O sea, yo madrugo mucho porque mis ritmos vitales son así, ¿no? Me acuesto pronto, madrugo mucho, los fines de semana también. Bajo a Soria a comprar el periódico a la gasolinera a las 7:30, que es el primer periódico que llega a Soria. Y mi mayor lujo, mi mayor satisfacción es pegarme todo el domingo por la mañana leyéndome los periódicos, me los compro todos además, o casi todos, no todos, ¿no? Pues eso es lo que me gusta, y darme un paseo y... Nos hemos vuelto un poco locos también últimamente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos un poco nerviosos, más que locos, yo creo que hemos pasado de vivir una época tranquila, placentera, ¿no? De días de vino y rosas, y todos estos cambios nos han puesto un poco nerviosos a todos. Pero yo creo que tampoco nos debe preocupar, o sea, porque realmente el mundo ha sufrido transformaciones a lo largo de su historia muy fuertes, quizás no tan rápidas como esta que estamos viviendo, pero yo creo que un poco hay que dejarse llevar, ¿no? Y hay que saber, sobre todo, adaptarse a las nuevas situaciones que van llegando, ¿no? Ser un poco resiliente, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a echar mano de lo que sabemos hacer y vamos a convertir todo esto en positivo, ¿no? Es cierto que esto está cambiando tan deprisa, pues que hay pues profesiones que de repente te encuentras y dices, joder, si es que yo hace 5 años era, no sé, y es que hoy mi profesión no existe, ¿no? Pues es duro, ¿no? Y más que va a venir, o sea, porque esto es solo el principio, o sea, una de las cosas buenas que tiene el Hueco es que por aquí pasa gente muy inteligente y muy preparada, muchísimo más que los que estamos allí, y nos cuentan lo que viene, y lo que viene es eso, es más cambio, o sea, más cambio, o sea, entonces... Joaquín, a ti el Instituto Nacional de Estadística te tiene que dar urticaria cada vez que lo ves baja la población de Soria. Pues sí. ¿Hay futuro para acabar, Joaquín? Bueno, yo soy optimista, o sea, vamos a partir de esa base. Soy optimista, creo que estamos sufriendo una regeneración social muy profunda, en Soria concretamente, pero creo que tenemos que ser lo suficientemente, yo diría que inteligentes como para saber aprovechar todos estos cambios en positivo, y sobre todo lo que tenemos que conseguir es atraer personas aquí. Nosotros en el Hueco lo que vemos, o la tendencia que vemos, es que cada vez hay más jóvenes urbanitas que quieren venir a vivir a lugares como Soria, o sea, jóvenes que se han pegado media vida estudiando y que no les satisface lo más mínimo trabajar por 700, 800 euros en una ciudad dormitorio de Madrid, tener que desplazarse todos los días 1 hora, sus trabajos, etcétera, etcétera, y son personas preparadas y personas, yo siempre lo digo, personas sensatas que creen que aquí se pueden hacer cosas, y les tenemos que ayudar, ¿no? Tenemos que abrirnos y ayudarles. Joaquín, alcalde, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y también por el ejemplo y las ganas. Pues nada, que se agradece. A vosotros y a vuestra disposición. Y nosotros lo dejamos aquí, ya lo saben, volvemos el próximo jueves aquí en la 8 Soria, en De Tú a Tú.